Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo programa de la segunda temporada de Comemos lo que somos. Y en el programa de hoy hablaremos de los hábitos ancestrales. ¿Por qué es tan importante rescatarlos para poder recuperar nuestra salud? Y para eso, pues en primer lugar voy a presentar a mi compañero Martín Goldman, ¿Qué tal? que ¿Cómo es estamos? chef y coach nutricional y personal y de salud. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Otro saludo a Saitel, nuestra nutricionista de cabecera que hoy no ha podido estar con nosotros. Te mando un saludo enorme, Ignacio, y se ha quedado con las ganas. Y la saludamos desde aquí. Y presento a nuestro invitado, que Ignacio Román, que está aquí porque sabe de estas cosas y de muchísimas más. Bienvenido, Ignacio. No te oigo. No te oigo, Ignacio. A ver, ahora se escucha. Ahora me escuchas. Nada, Sí. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa y espero que hoy os pueda dar muchas soluciones a vosotros y también a vuestros seguidores en cuanto a nutrición y hábitos ancestrales. Muy bien, mira. A ver, te voy a presentar, pero voy a leer, porque tiene un currículum tan extenso que además de que lo he tenido que acortar, yo esto digo, a ver, lo voy a leer para no equivocarme. Ni más ni menos. Ignacio Román se licenció en Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor también en Ciencias Biológicas en la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es profesor de microbiología e inmunología en la Universidad Alfonso X el Sabio. En el área de la salud se centra en las enfermedades autoinmunes y cáncer, especializándose en la enfermedad inflamatoria intestinal, colaborando así con el Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. En el área clínica, su campo de trabajo es la biomedicina funcional. Ahí lo dejo. Palmarés. Sí, ahí llevo mucho recorrido ya, llevo mucho recorrido de trabajo. Además, mi inquietud de investigadora, yo creo que surge desde que somos, desde que nacemos. Yo creo que todos llevamos esa parte de investigador creativo, curioso, pero evidentemente a mí me surge todo esto del amor por la ciencia, el amor por la naturaleza, por la biología, desde los 5 años. Desde que tenía 5 años, yo era un seguidor de todos los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, que marcó un antes y después en el mundo de la ecología. Quería ser ecólogo, quería ser naturalista, y luego, una vez que ya llegué a la época de estudiante universitario, evidentemente decidí hacer la carrera de biología. Ahí, en esa carrera, tuve el segundo salto en mi trayectoria en cuanto al enfoque de misión, al tener como profesor en cuarto de carrera al profesor doctor Máximo Sandín. Para mí, Máximo Sandín, que es un referente, para mí es mi guía en muchos aspectos, por no decir todo, de la biología. Es mi mentor, ha sido evidentemente mi profesor y es mi amigo, y yo sigo absolutamente los criterios y todos el descubrimiento y todas las teorías que ha planteado Máximo Sandín. Y una vez que me licencié en biología, pues di un salto al mundo de la biomedicina. Ahí, como tú bien has dicho, Claudia, me doctoré en el campo de la inmunología clínica dentro de la Facultad de Medicina de Alcalá de Henares, y investigué y sigo investigando en enfermedades autoinmunes, o mal llamadas autoinmunes, porque yo, siendo inmunólogo clínico de especialidad, el sistema inmune, como no es un sistema de defensa, es un sistema de limpieza, de simbiosis, de mantener equilibrio en el terreno, de reciclado del terreno. Pues evidentemente la enfermedad autoinmune se denomina así porque parece, desde el enfoque de ver enemigos y tener defensas para protegernos, que el sistema inmune se confunde y ataca al propio organismo. No es así. El sistema inmune no se equivoca. Lo que pasa es que estamos expuestos a mucha intoxicación, tanto química como electromagnética. El cuerpo tiene que limpiar, y en ese sistema de limpieza
que ese sistema inmune pues actúan un montón de células y moléculas que se dedican a intentar mantener el terreno en buen estado, ese equilibrio del terreno, y finalmente si durante el tiempo de vida la persona rompe el equilibrio en el terreno, no solamente la persona, cualquier ser vivo, se manifiesta un estado de enfermedad que no deja de ser un paso que da el organismo para volver lo antes posible al equilibrio. No es un certificado de muerte de la enfermedad, simplemente es ese paso que el organismo establece para volver lo antes posible a ese equilibrio. Y por tanto el sistema inmune, como órgano de desintoxicación y limpieza, mantiene como director de la orquesta todos los sistemas en equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, pues se encarga de mandar recursos, desde el punto de vista molecular energético, a esos sistemas que están comprometidos para que antes posible volvamos a tener esa homeostasis, ese equilibrio en el medio interno. Sí, te voy a poner en grande. A ver. Y como tú dices, estamos expuestos a muchos tóxicos. Estaba yo ahora aquí mirando lo de los tóxicos y es que es increíble. Lo que no entiendo es cómo seguimos vivos. Porque lo estaba poniendo y digo, a ver, tóxicos en la comida, que son los procesados, los químicos, todo lo que, los controles sanitarios con todo lo que eso obliga a que le hagamos a los vegetales y a los animales. Luego tenemos, por otro lado, la ropa, los textiles, lo que nos ponemos. Luego, los disruptores hormonales. Luego también tenemos que nos vamos a bañar o que nos vamos a lavar las manos. Los productos de limpieza, los de aseo personal. Luego también nos vamos a lo que miramos, lo que estamos mirando. Luego también nos vamos a lo que olemos, lo que nos cae encima, el agua, el aire. O sea, ¿por dónde empezamos, Ignacio? Pues por donde queráis, porque realmente hay tanto abanico de intoxicación que ahí está la parte también de intoxicación espiritual y emocional, porque evidentemente el miedo es un tóxico que nos bloquea, que bloquea a cualquier ser vivo. El ser humano, como tiene esa capacidad de reacción, de procesar, sigue manteniendo el diablillo en el cerebro una vez que el peligro ha pasado. Los animales no, en el momento que la cebra ve que el león en la proximidad ha desaparecido, hace una vida normal. Nosotros no, nosotros tenemos esa mente que nos permite hacer muchas más actividades y procesar muchas informaciones, pero que desgraciadamente mantiene el diablillo tóxico de emociones en el cerebro y el miedo, evidentemente, mantenido con una preocupación de algo que va a pasar supuestamente en el futuro. Y esa culpabilidad que también nos genera un condicionamiento hacia el futuro, pues muchas veces, evidentemente, esa intoxicación emocional condiciona mucho el estado de salud, nos lleva a un estado de desequilibrio y que evidentemente va a provocar esa enfermedad para cuanto antes volver a equilibrio, pero hay que tener en cuenta la intoxicación emocional. Ese implante, que lo voy a llamar implante, porque no es natural, ¿no? Si ponemos un animal, como bien dices, ¿no? Una cebra, ¿no? Que pasa, o un pato, ¿no? Que tiene una discusión, se sacude y se lo quita de encima, eso ¿cómo lo podemos lidiar, ese implante ahí que tenemos? Es complicado. Sí, es complicado porque piensa que desde que nacemos el miedo y la culpabilidad y la preocupación se establece como una norma de educación. Entonces es muy complicado algo que está tan metido en nuestra formación, en nuestra psiquis, el poder sacarlo. Evidentemente va a crear un conflicto biológico, todo este tipo de situaciones tóxicas van a crear un conflicto biológico que provoca un estado de hiperactivación, de hipertonía o de respuesta ante el miedo o ante la situación de peligro que sabemos que puede ser, como últimamente hace mucha gente, meter la cabeza debajo de la tierra, es decir, quedarse inmovilizados. Y una vez que el conflicto pasa, deberíamos resolverlo. Deberíamos resolverlo para entrar en una fase ya, evidentemente, de resolución del conflicto y que pase a la historia ese conflicto, porque si no, si hemos resuelto ese paso que da el estado del equilibrio hacia la enfermedad ante un conflicto emocional, por ejemplo, que estamos hablando de la parte emocional, y una vez que lo resolvemos volvemos al equilibrio, perpetuamos una emoción de preocupación o de miedo, finalmente no se va a establecer un equilibrio correcto. Volveremos a un estado inflamatorio, un estado de estrés crónico, porque el cuerpo ante un estrés puntual
responde de una forma que es exactamente la misma que ante el estrés crónico, ese diestrés. El estrés crónico es un estado patológico que nos puede llevar evidentemente a la muerte. El estrés puntual es una forma que tiene el cuerpo de resolver una situación, pero el cuerpo responde igual ante un estrés crónico que ante un estrés puntual. El sistema inmune va a adquirir como sistema principal de organización del organismo todos los privilegios, se lo va a dar el cerebro. Pero ¿cuánto tiempo va a durar ese privilegio concedido por el cerebro? Aproximadamente 7 días. A partir del 7º día, el cerebro le va a ir quitando privilegios al sistema inmune. Por tanto, hasta el día 55 irá retirando privilegios el cerebro al sistema inmune. ¿Qué ocurre a partir del día 56 aproximadamente? Que los recursos se han agotado y el sistema inmune va a tener que buscarse las artimañas, las argucias, para intentar mantener ese estado de estrés permanente. Esto nos va a llevar a un estado, como os decía, de una enfermedad sostenida y va a provocar un desequilibrio muy agudo en el sistema, lo cual a muchas personas le puede llevar incluso al estado de muerte. Por esto yo aquí con todos estos temas, además lo voy a decir con la boca pequeña, porque desde siempre tengo una doble moral. Por un lado, me acerco con verdadero interés a todo lo que tiene que ver, todos los tóxicos que has mencionado, Claudia, y más, y las preocupaciones y tal, pero por el otro lado, entiendo que estar expuestos a esta información que, bueno, pues te mueve los palos del sombrajo un poco, ¿no? O sea, que te afecta. Hay que hacerlo dosificadamente, ¿no? Hay que tener un poquito, pero también encontrar una solución y seguir caminando para eso, para poder surfear toda esta selva en apariencia, ¿no? De eso quería hablar, perdona Martín, porque al fin y al cabo el cuerpo es una máquina extraordinaria y perfecta que está hecho para la salud y que está hecho para estar bien. Y también tenemos absolutamente todos los recursos necesarios para poder neutralizar todo lo que estamos hablando. Entonces, ahí es donde quería yo que entraras tú, Ignacio, porque una de las cosas por la que estamos haciendo este programa es rescatar los hábitos ancestrales, lo que nos ayuda a conectar con la tierra, con nosotros mismos y con esas partes nuestras que son las que tenemos, porque sí, podremos tener muchas agresiones fuera, pero también tenemos todas las soluciones. Totalmente. Fijaros que además aquellos que llevamos tantos años trabajando en biología y que nos apasiona el mundo de la antropología, estudiando poblaciones antiguas que hoy residen en la Tierra, como los Haddad, Masáis en África o los pueblos de la Polinesia en el norte en la Polinesia, o bien los esquimales inuit en el norte de Canadá, vemos las costumbres ancestrales que mantienen. Afortunadamente todavía no ha sido muy contaminado por el primer mundo y todavía mantienen esas costumbres ancestrales del contacto con la tierra, esas relaciones profundas sociales que mantienen un equilibrio emocional en la tribu, en el grupo. Evidentemente, la alimentación real, una alimentación densa en micronutrientes, una alimentación en la que el contacto con la tierra permite aportar un número importantísimo de diversidad microbiana. No dejamos de ser los seres humanos más que virus y bacterias. De hecho, tenemos por cada célula humana aproximadamente 10 bacterias y por cada célula humana tenemos unos 100 virus. Por tanto, viven en simbiosis con nosotros y la alimentación real que hacen esos pueblos con animales prácticamente o vegetales que no son cocinados y por tanto le aportan esos microorganismos que proceden del terreno, les permiten tener esa diversidad microbiana y que le enriquece en cuanto al equilibrio que tienen en el medio interno. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Luego la exposición al sol. El sol nos da vida, el sol no nos produce cáncer ni nos produce enfermedad, el sol está para mantener la vida a la tierra. El agua, un agua de calidad, un agua que desafortunadamente nosotros, por lo que tú has comentado, Claudia, la cantidad de tóxicos químicos ambientales que están cayendo por distintas vías o procedimientos al agua que bebemos, además de lo que se añade al agua potable, entre ellos el flúor, que es un potente elemento disruptor porque es un neurotóxico muy potente y además calcifica la glándula pineal junto al aluminio y, por ejemplo, el glifosato, otro pesticida, en este caso herbicida, que se introduce en la alimentación humana a partir de haber sido modificado genéticamente, sobre todo en los cereales, y que ese herbicida es introducido en la propia semilla que luego
en la harina o en distintos alimentos vegetales que incorporamos es introducido, estos pueblos no tienen esa exposición tóxica. Por tanto, ahí tenemos el control de las emociones, el control de nuestra propia alma a través de la glándula pineal, la fabricación de la melatonina nocturna que nos permite reparar durante la noche y dormir de forma placentera, y teniendo esa reparación que se realiza durante la noche, pues nosotros como primer mundo no tenemos esa posibilidad, la tenemos muy limitada, muy condicionada. Esos problemas primitivos sí que evidentemente tienen esa facilidad porque el medio se lo permite, un medio, insisto, que está mucho más limpio, mantiene esa costumbre ancestrales de mantener los ritmos circadianos, esos ritmos biológicos, de comer durante las horas de luz y descansar de comer durante las horas de oscuridad, cosa que nosotros, evidentemente, la mayoría no lo hacen y por tanto está rompiendo los ritmos circadianos. No se entra la luz, regulan los ritmos biológicos y los relojes biológicos que tenemos en el cuerpo a nivel metabólico, a nivel enzimático, a nivel del tubo digestivo, sino la propia alimentación, cuándo se realice y cómo se realice y cuánto de densa desde el punto de vista nutricional sea la alimentación. Hay muchos factores que estudiando estos primitivos podemos recuperar costumbres ancestrales para poder volver a tener ese contacto, insisto, con la tierra, con el sol, con la alimentación real, con esos microorganismos que nos permiten mantener el equilibrio interno y que desafortunadamente las poblaciones del primer mundo lo estamos perdiendo de forma quizás no inocente, porque yo creo que muchos temas que podíamos hablar están siendo por ingeniería social costumbres modificadas para que realmente el estado de salud no sea el más establecido. Como tú bien dices, nacemos en la inmensa mayoría de los seres humanos sanos, quitando alguna enfermedad que puede ser genética pura, la mayor parte de los seres humanos nacemos en estado de salud y puros. Por tanto, vamos perdiendo ese estado de salud por medio de varios mecanismos de intoxicación, porque yo siempre digo que la mayor parte de las enfermedades son intoxicaciones, quitando un pequeño grupo de enfermedades que son traumatismos o también enfermedades por carencias de nutrientes, vitaminas y minerales. El resto de las enfermedades, la gran mayoría, son intoxicaciones. Y desafortunadamente estamos sometidos a mucha intoxicación ambiental de tipo químico, electromagnético, sobre todo por la telefonía móvil, emocional, el miedo, el estrés crónico mantenido y, por supuesto, una intoxicación de tipo espiritual. Todo eso, estos pueblos primitivos lo reducen porque mantienen las costumbres ancestrales, ese buen contacto social, de relaciones sociales no tóxicas, les permite mantener un estado emocional equilibrado, ese aspecto espiritual que el ser humano del primer mundo lo ha ido perdiendo, ellos lo mantienen, ese contacto con la parte espiritual del ser humano. Evidentemente, la intoxicación química es muy reducida y la electromagnética, pues cada vez desafortunadamente está sufriendo porque estamos en un mundo globalizado en el que la tecnología inalámbrica o electromagnética no nativa se está extendiendo hasta el último rincón de la Tierra. Sí, yo Sí, estoy es que contigo, Ignacio. Perdón, sí, yo creo que hay una intencionalidad en todo este mar de productos y de cosas, ¿no? Y bueno, me gusta cómo has señalado que el sistema inmune nos lo venden como si fuera una lucha casi fratricida, ¿no? Entre nosotros contra nosotros mismos, cuando en realidad es un sistema de limpieza, de simbiosis, de reciclado. Y cómo esa idea primigenia de un sistema inmune en lucha, ¿no? Nos hace abordar los otros temas como una lucha en vez de como un equilibrio, ¿no? Como has señalado con toda la diversidad de virus y bacterias, ¿no? O sea, un estado de simbiosis o algo, ¿no? En el que podamos estar en equilibrio. O sea que, sí. Sí, yo quería hacer referencia, quería hacer referencia también a lo que es el programa pasado tuvimos a Ainhoa Corrales, médico también, y ella hablaba de otra cosa que es la que nos tiene perdidos completamente. Ella hablaba de la comodidad. Nos estamos perdiendo en la comodidad, porque hay muchas cosas que nos ofrecen a las que caemos porque son más cómodas. Y toda esa comodidad que nos está ofreciendo es la que nos está sacando de precisamente todos estos hábitos ancestrales, la comida real, el descanso real,
la conexión real, claro, terminamos comprando congelados, productos procesados, calentando en el microondas, cogiendo en la tele, o sea, todo, porque claro, todo es más cómodo. Entonces, Sí, pero yo creo que también es verdad, Claudia, que cuando no sabes por dónde empezar y ves todo este universo de agresores, entonces pues te dices, bueno, pues yo qué sé, pues, no sé, prefieres desconectar el pensamiento, ¿no? Y para no estar agobiado, porque es un mecanismo también de protección, el meter la cabeza dentro de la tierra y nada, pero bueno, yo creo que por eso estamos haciendo esto, ¿no? Para poder desgranar poquito a poco y dar bueno, pasito a pasito, pues con un poquito de optimismo llegar a mejores estados de salud, ¿no? Además, tenéis razón los dos y con respecto a lo que comentó Ainhoa, es verdad, la comodidad, pero más que comodidad yo creo que es cobardía y miedo, y lo cual te hace estar en un estado de un confort cómodo, en un estado evidentemente muy pasivo, en que dependamos de terceros para mantener nuestra seguridad. Por lo que tú has comentado, Martín, esa falsa teoría de Darwin, de la competencia, de la supervivencia del más fuerte, del más apto, que está en un contexto histórico creada esa teoría de Darwin, no se corresponde con la realidad de la biología, de lo que son los seres vivos. Estamos en colaboración, estamos en ayuda, estamos en una adaptación al medio, tal como defendía Lamarck, y evidentemente ese establecimiento de la teoría de Darwin de la supervivencia del más apto y posteriormente la teoría de la enfermedad infecciosa asociada al microbio establecida por Pasteur a través de los postulados de Koch, pues evidentemente va a provocar en la sociedad que tengamos miedo a enemigos que nos vienen de fuera y que, por supuesto, adoptemos una actitud cómoda. Vamos a dejar nuestra seguridad, nuestra salud en manos de terceros, no hacemos un esfuerzo colaborativo, como sería, evidentemente, nuestra biología, sino simplemente somos pasivos. Pasivos para que nos den hecho todo y que realmente nos saquen del apuro esa autoridad política, sanitaria, que finalmente sabemos que no es así, no mira por nuestro bien, está mirando por otros intereses y ahí, evidentemente, insisto, tenemos que ver esa colaboración, esa adaptación al medio que defendía, como decía Lamarck, y no esa competencia y esa supervivencia del más apto. Y luego ver, evidentemente, a los microbios y a los virus como aliados de la vida. Juegan un papel fundamental los virus en la nucleación de las nubes, es decir, la formación de las lluvias. Juega un papel esencial, vital, primario, de origen en la vida. Sin los virus no podríamos vivir. Juegan un papel fundamental en muchos procesos metabólicos y enzimáticos en el organismo propiamente humano. Por tanto, tenemos que ver, de nuevo recuperar también a nivel ancestral esa unión que nos mantiene con la naturaleza, con la biología, con la tierra. Si mantenemos esa unión, esa colaboración, ese estado de equilibrio con el medio, tanto interno como externo, el estado de salud permanece. Por tanto, no tendríamos que tener un estado de comodidad, sino un estado de ir con una misión clara, un estado de paz interno. Eso para mí es fundamental, que la persona tenga claro que su misión en la vida viene primero por un estado de paz interior y, por supuesto, teniendo claro que nuestra misión es facilitar la vida de los demás. Y eso es muy importante. Y también, como dice Claudia, ¿no? Una confianza en que el cuerpo es capaz. Es una máquina maravillosa y que es capaz. Una capacidad de amortiguación y de resistencia que tiene el organismo humano fuera de normal. Es impresionante la capacidad que tiene de recuperación si se le permite tener los medios, evidentemente, a nivel de micronutrición y a nivel energético, porque eso está claro, que somos energía. Las células se comunican no solamente desde un punto de vista químico molecular, sino a través de corrientes electromagnéticas. Ahí tenemos la propia insulina, que conecta con su receptor de la insulina a través de la misma frecuencia electromagnética. Eso se manifiesta en toda la función fisiológica del organismo humano y, evidentemente, si tenemos esa parte emocional y esa parte electromagnética, energética en equilibrio, nuestro organismo funciona como una auténtica máquina. Sí, porque tú has hablado
de cuando estás en este modo de huir o pelear, que estás del estrés o del momento, ¿no? Y puede ser el pensamiento que te lleva y te cambia la química del cuerpo, pero así como existe ese pensamiento, existe el otro. Sí, Entonces, ese también te puede cambiar la química, también te puede cambiar la frecuencia, también te puede cambiar la parte eléctrica de la que estás hablando. totalmente. Es así. Energía, información, bonitas palabras, bonitos pensamientos, ¿no? Si se puede. Sí, evidentemente. Y eso que comentabais de la parte energética, evidentemente, fijaros, el ser humano andaba descalzo. Si vemos las poblaciones primitivas, anda descalzo, o los esquimales originales, lo de los inuit del norte de Canadá, con botas fabricadas con piel de foca o piel de oso. Por tanto, es un material no aislante que mantiene la entrada de electrones de la Tierra, y evidentemente esa recarga de electrones permite amortiguar, neutralizar lo que se denominan especies reactivas del oxígeno, que nos van oxidando, nos van inflamando nuestras estructuras, van desestabilizando las membranas celulares, por tanto dificultando el paso del interior al exterior, del exterior al interior de moléculas, y también desde el punto de vista energético. Y se alteran los equilibrios iónicos a nivel de la membrana plasmática. Lo estamos viendo, por ejemplo, con las ondas electromagnéticas de telefonía móvil, cómo rompen el equilibrio de los canales de calcio. Esos canales dependientes de voltaje permiten la entrada, por ejemplo, del calcio a nivel intracelular, y va a provocar mecanismos muy importantes de enfermedad, entre ellos la muerte de la célula. Si entra demasiado calcio, la célula entra en muerte celular, en apoptosis. Si entra una determinada cantidad de calcio sin inducir la muerte celular, esa célula entra en intensa proliferación celular que necesita energía. Y si necesita energía, la tiene que proporcionar la maquinaria energética de la célula, que se denomina mitocondria. Si no hay número de mitocondrias suficiente, el número en función, se va a producir o la muerte de la célula o bien el punto cero de un cáncer, ya que el cáncer es una crisis respiratoria celular en un tejido en reparación o en proliferación, la mayor parte de las veces producido por una intoxicación. Y también puede producir la liberación de óxido nítrico al exterior de la célula, lo cual va a producir, entre otras cosas, una inutilización o una atrofia de la producción del glutatión, el antioxidante maestro del cuerpo, que desencadenará una inflamación aguda, con una cascada inflamatoria que se llama tormenta de citoquinas, que agotará la reserva de antioxidantes que tenemos en el cuerpo y va a producir una coagulación intravascular diseminada. Esa coagulación intravascular diseminada puede producir, evidentemente, la muerte de un organismo, como puede ser el ser humano, como consecuencia de un fallo multiorgánico, por ejemplo. Yo había escuchado que ayuda mucho cuando uno está sobreexpuesto, que lo estamos casi continuamente. Lo que comentaba es caminar descalzo o tener ese calzado que no sé si nos vamos a poder permitir, ¿no? Con piel de foca. Sí, mira, aquí por ejemplo en España, que antiguamente se utilizaba las alpargatas hechas con, efectivamente, y fíjate, el esparto, que era la suela de esas alpargatas, no es un material aislante, es un material que permitía el contacto con la tierra. Desgraciadamente, ese calzado tan tradicional en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se ha visto forrado la suela con goma. Por tanto, lo he visto. Un zapato que permitía el paso de electrones y por tanto amortiguar esa oxidación, pues ahora con te los has cargado. Igual que antes los zapatos de cuero permitían la suela de cuero el paso de electrones, pero fueron forrados con material plástico, material derivado del petróleo, y directamente pues ha perdido ese contacto con la tierra, y estamos aislados durante muchas horas del día, y prácticamente muchas personas el 100%, porque en su domicilio donde viven, el suelo de madera, una madera muerta que no va a permitir evidentemente el contacto con los electrones, o barnizada, o cerámico con unas resinas que no permiten el contacto con los electrones. Por tanto, se están oxidando, y la mejor forma es intentar 2 veces al día, por menos 10-15 minutos, bajar a la calle, descalzarte, estar en contacto con la tierra, con la hierba, con un río, si tienes un río cerca. Es decir, volver a recargar electrones de una forma sencilla, gratuita y fácil de hacer. Suena chiste, pero la enorme
impresionante lista de cosas que acontecen cuando uno está sobrecargado, partiendo de inflamación, microinflamaciones, estrés crónico, etcétera. Y lo sencillo, barato, barato, gratis, que es 10 minutos, 2 veces al día, salirse un poco de este esquema. ¿No? Totalmente. Suena un poco... Mira, yo lo he ¿verdad que sí hecho, que lo hacemos? el asunto de la dificultad respiratoria, que muchas veces no es a nivel pulmonar, sino el intercambio de gaseoso en el propio tejido, porque el glóbulo rojo no libera a través de la hemoglobina el oxígeno, se produce por un mecanismo, entre otros, del efecto Rouleau, el efecto de apilamiento de glóbulos rojos. Eso se ve muchísimo con la incidencia de la telefonía móvil, el efecto de apilamiento de glóbulos rojos, y es tan fácil como hacer toma de tierra. Yo lo he comprobado en mi microscopio óptico que tengo en casa con amigos. Si han hecho una punción en la yema de dedo colocando una gota de sangre en un portaobjeto de vidrio, ellos mismos han visto cómo estaba en ese momento su eritrocito, su glóbulo rojo, totalmente apilado uno con otro. Por tanto, el intercambio gaseoso del oxígeno va a ser muy complicado en el tejido. Y les he dicho salir un momento y colocaros en tierra 10 minutos. Volver y vamos a otra vez a hacer el proceso. Pincharos la yema del dedo, una gota en el portaobjeto de vidrio y mirar ahora. Los glóbulos rojos completamente desapilados. Ya, por tanto, el intercambio gaseoso en el tejido se va a permitir. Maravilla. Otra cosa que contaba yo, que estabas trabajando también con esto de la inflamación silenciosa y los problemas gastrointestinales, ¿no? De la inflamación intestinal. Cuéntanos un poco de esto, cómo afectan todos estos tóxicos y qué hábitos ancestrales podemos nosotros recuperar para poder lidiar y paliar con todo esto. Sí, yo llevo trabajando más de 30 años en enfermedad inflamatoria intestinal, por tanto es una situación que llevo de la mano, tanto a nivel básico como a nivel clínico. A nivel básico, de hecho, yo he publicado en las 2 mejores revistas internacionales científicas de gastroenterología, la revista GAT y la revista Gastroenterology, y tengo mucha experiencia en el campo del aparato digestivo, y evidentemente hay muchas sustancias químicas que provocan una enorme permeabilidad intestinal, lo que se llama la hiperpermeabilidad intestinal, y rompe el equilibrio, la simbiosis que hay con microorganismos en el tubo digestivo. Ahí tenemos muchas sustancias, no solamente podemos pensar en fármacos como pueden ser antidepresivos, antihistamínicos, que eliminan o atrofian la producción de una enzima tan importante que tenemos en el intestino, que se llama diamino-oxidasa, la enzima DAO, que neutraliza la histamina que te entra por los alimentos. Una cuestión es la histamina endógena, la que producen nuestras células mastocitos y basófilos, que es una respuesta también para inflamación y limpiar el cuerpo, pero nos viene histamina a través de los alimentos. Los vegetales y animales producen histamina. Esa histamina tiene que ser neutralizada en el intestino por la enzima DAO, y desgraciadamente muchas sustancias, como son antibióticos, antihistamínicos, antidepresivos, corticoides, van anulando la actividad de enzima DAO. Por tanto, tenemos, fijaros ya, un problema de inflamación a través de la atrofia por distintas sustancias químicas. Luego tenemos el cloro del agua. El cloro del agua está echado en las aguas para supuestamente evitar el crecimiento bacteriano y hacerla evidentemente más potable. Ese cloro entra por la boca y va a incidir en la microbiota bacteriana que tenemos en el intestino. Va a producir una disbiosis. Evidentemente, luego también los antibióticos, no solamente los que podemos tomar por una prescripción médica, sino también los antibióticos que entran por los alimentos. El animal, para supuestamente evitar una infección, se le carga literalmente de antibióticos en las granjas, sobre todo intensivas, y van a aportar ese antibiótico a través de la alimentación, que va a acabar con la vida microbiana, va a ir agotando esa diversidad microbiana tan necesaria para realizar procesos en el propio intestino, que es como, por ejemplo, producir vitamina K. La vitamina K, tan necesaria para regular los mecanismos de coagulación de la sangre, en gran medida no solamente es introducida por el alimento, está producida por bacterias que tenemos en el intestino, en concreto una que se le echa la culpa de cistitis o de enterocolitis, como es Escherichia coli. Esa bacteria la tenemos en el intestino y es una de las principales bacterias inmunorreguladoras que tenemos en el intestino, y, entre otras cosas, fabrica vitamina K. Entonces, esa visión que os comentaba antes del enemigo
de la enfermedad infecciosa asociada al microbio, hay que intentar ya quitarla de en medio para volver a establecer lo que realmente es el equilibrio, la simbiosis, la colaboración. Y ahí en el intestino tenemos una intensa colaboración con microbios, bacterias, hongos y también virus, por supuesto, que regulan las poblaciones bacterianas que tenemos en el intestino para que haya ese equilibrio adecuado en cantidad y en diversidad. Y la permeabilidad intestinal juega un papel muy importante, porque si tenemos un intestino permeable en un nivel adecuado, es un filtro, es una barrera que filtra el no paso de sustancias inadecuadas al interior. Sin embargo, si tenemos un intestino hiperpermeable, es un colador. Va a pasar lo que ni siquiera debería pasar al interior del cuerpo y va intoxicando el terreno, evidentemente, y ahí tenemos como primera barrera la propia microbiota, la propia mucosa intestinal, la propia pared intestinal, pero después se encuentran, evidentemente, los primeros barrenderos del sistema inmune, que son los fagocitos, macrófagos, neutrófilos, que van limpiando, fagocitando, comiéndose la basura que va entrando por el intestino. Y, por supuesto, se va a generar memoria, va a actuar un sistema inmune llamado adaptativo, que no son anticuerpos como misiles, sino son pegatinas que el sistema inmune coloca en la basura, en las bolsas de basura que va a intentar eliminar para que sean identificadas como basura y puedan ser eliminados al exterior del cuerpo. Por tanto, viendo todo este sistema integrado de colaboración, podemos entender cómo establecer un buen equilibrio, un estado de salud en el organismo humano. Sí. Y en ese caso, tú, ¿qué recomendarías? Porque tenemos muchas formas de nutrirnos, no solamente la parte de la comida, sino también la parte emocional, la parte energética. O sea, teniendo en cuenta todo, ¿tú qué recomendarías a una persona o a alguien que está sufriendo de una inflamación intestinal? Primero, comer alimentación real, de temporada y de proximidad. Perdona, dinos qué es la alimentación real, por si acaso hay alguien que no lo tenga muy claro. Una alimentación no procesada, una alimentación tal como la produce la naturaleza, es decir, el alimento natural, real. Y evidentemente de proximidad, de temporada. No tenemos por qué comer un kiwi de Australia o de Nueva Zelanda si tenemos en nuestra zona la producción de kiwis. De hecho, cada población en un lugar determinado se va adaptando a las condiciones del medio, y una de las condiciones del medio es el tipo de alimentación. No es lo mismo la alimentación que come una persona en mitad de África, en el Ecuador, que la alimentación que come un inuit del norte de Canadá. Se va adaptando el organismo a ese tipo de alimentación, y la microbiota presente en su tubo digestivo está adaptado a ese tipo de alimentación. Por tanto, alimentación real, de proximidad, de la que tu familia, de la que tu genética, de la que la epigenética, de la que metagenética se ha ido adaptando. La metagenética son la genética que aportan los microorganismos, incluyendo virus; la epigenética, como el medio ambiente, la alimentación, el estilo de vida, las emociones van a influir en la expresión de la genética; y luego está la genética, que es la que viene codificada por nuestros genes. Por tanto, esa alimentación real es fundamental. Luego, evidentemente, la alimentación realizarla durante las horas de luz, abstenerse de comer durante las horas de oscuridad. Por lo que os decía, nuestros ritmos biológicos están sincronizados a través de la retina con el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Es el reloj central biológico, y a partir de ahí se sincronizan los relojes periféricos, muchos de ellos en el tubo digestivo. Están preparados para funcionar durante las horas de luz y apagarse el funcionamiento durante las horas de noche. No tenemos que comer una vez que el sol se ha puesto. Tenemos que comer durante las horas del día. Y adaptar el tipo de alimentos a la hora del día también, aunque sea de luz. Totalmente. Por ejemplo, los vegetales crudos, que son más fermentables por bacterias del intestino y que por tanto va a producir residuos fermentativos como el indol, el metilmercaptano, el amoníaco, etcétera, pues hay que comerlos durante las horas primeras del día. No tiene ningún sentido comer un alimento vegetal crudo por la noche, puesto que tenemos casi garantía 100% que va a fermentar, va a producir gases, hidrógeno, metano, sulfuro de hidrógeno, que va a tener que salir.
o sale directamente por el ano o por la boca, aerofagia, rectofagia, o va a buscar la salida por la pared intestinal. Por tanto, va a aumentar la hiperpermeabilidad. Ya tenemos asegurado ese intestino inflamado. Sí. Y hablando de alimentación real no procesada, me imagino que cocinar lo justo o con las técnicas menos agresivas, ¿o tienes alguna recomendación? Sí, eso es. Una alimentación, como decía antes, simplemente aprendiendo lo que hacen los masáis o los esquimales, vemos que la carne que consumen es prácticamente vuelta y vuelta. Es decir, o se la toman cruda y toman fundamentalmente las vísceras, hígado, riñón, pulmón, corazón, muy rica en micronutrientes, entre ellos vitamina D, ácidos grasos omega 3, vitamina del grupo B, etcétera, o lo toman cocinado muy ligeramente. Y lo que os decía antes, hacer alimentos que tienen gran densidad nutricional, pero también aportan mucha diversidad bacteriana, esa bacteria, al no sufrir el alimento, una cocina o un procesado en el cocinado muy potente, va a entrar muchos microbios vivos al tubo digestivo. Por tanto, le permite aportar funciones enzimáticas que con una alimentación muy cocinada no tendríamos. ¿Y hay alguna manera de poder tener este tipo de dieta? Porque claro, yo me imagino una gran mayoría de la gente que pueda ser vegetariana, vegana, pues no tiene acceso a esta variedad microbiana. ¿La fermentación podría ser una técnica razonable? Sí, de hecho, puros primitivos se utilizan como técnica de conservación de alimentos la fermentación. Es una de las técnicas de conservación de alimentos que utilizan estos pueblos. También salar la carne o el pescado, también es otra técnica de mantenimiento del alimento. Y con el tema que tú has comentado de la alimentación vegana, vegetariana, es muy polémica, evidentemente, porque ahí si miramos el ser humano, lo que evolutivamente es, recordamos que el ser humano, como Homo sapiens sapiens, tiene apenas 200.000, 300.000 años en la Tierra. Por tanto, si tenemos en cuenta cómo se ha ido desarrollando y evolucionando el tubo digestivo, se ha ido alargando el intestino delgado y acortando el grueso hasta tal punto que tenemos apenas 1,5 metros de intestino grueso. Ahí donde se fermenta. Entonces, si los herbívoros tienen varios estómagos y fermentan porque tienen un intestino grueso muy largo, lo que no podemos pretender el ser humano que ha ido evolucionando hacia una alimentación omnívora, limitar su alimentación hacia una alimentación vegana, porque la alimentación vegana no aporta proteínas que son anabólicas, no sirve para reconstruir y fabricar, por ejemplo, anticuerpos, fabricar neurotransmisores, fabricar el colágeno. Le cuesta muchísimo a una persona vegana aportar los aminoácidos que llevaría hacia un anabolismo. Es una actividad más bien catabólica para producir energía. Por tanto, si queremos tener un estado correcto de salud, tenemos que mirar la evolución del metabolismo, anatomía, fisiología humana y tirar hacia una alimentación omnívora, alta en grasas, moderada en proteínas que sean efectivas, combinada proteína vegetal con proteína animal, de densidad nutricional muy elevada y muy baja en carbohidratos. Y los carbohidratos que ingresen en nuestra alimentación que sean evidentemente procedentes fundamentalmente de verduras, vegetales, hortalizas. Poca fruta, porque la fructosa se transforma en el hígado en triglicérido si no hemos hecho ejercicio físico. Si hemos hecho ejercicio físico se transformará en glucógeno hepático y muscular, pero si no hemos hecho ejercicio físico, las reservas de glucógeno están completas. Por tanto, la fructosa pasará directamente al hígado y el hígado lo transformará en triglicéridos. Por tanto, tendremos asegurado un hígado graso y la acumulación del triglicérido en la gota lipídica blanca, que no deja de ser más que nada una fábrica de factores inflamatorios y un reservorio para guardar toxicidad que el cuerpo no puede eliminar por vías normales de desintoxicación, que es el riñón, el hígado y el pulmón. Por tanto, qué diferente a lo que nos cuentan, ¿eh? Sí, porque lo de la fruta, a ver, yo he dejado de comer fruta, si como una piecita es porque me siento, no sé, como con necesidad de refrescarme, básicamente, pero sí. muy poco. ¿Y qué tipo de grasas sugerirías? Y perdón, por la... Me imagino que animales, pero también pueden ser frutos secos o... Sí,
Vamos a ver, la grasa, ha habido también ahí una nebulosa o una niebla que han extendido por toda la población para confundirla. Se ha hablado de grasas saturadas como insalubles, como perjudicial para la salud, y luego las grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas como saludables. No, eso hay que intentar eliminarlo ya. No consiste en la saturación, es decir, que la grasa, los enlaces químicos estén saturados en cuanto que sea sólida a temperatura ambiente. Las grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas son líquidas a temperatura ambiente, pero pensar que en el organismo humano la membrana celular está formada por proteínas y lípidos de grasas, y quien da la estructura, ese colesterol, es una grasa saturada. Por tanto, la alimentación con grasa saturada es imprescindible para mantener el colesterol de la membrana celular, para mantener ese porcentaje tan elevado de colesterol a nivel cerebral y que funcione bien nuestro sistema nervioso. Y algo muy importante, el colesterol que está en la piel, por debajo de la dermis, permite, a partir de la luz ultravioleta del sol, fabricar vitamina D, una vitamina D que es una auténtica hormona esencial para todo el funcionamiento del cuerpo, pero especialmente importante para el sistema inmune, para ese sistema de limpieza. Por tanto, si no hay colesterol en la piel, porque no se ha ingerido la suficiente cantidad de grasa, sea insaturada o sea saturada, pero la saturada es muy importante, vamos a tener un problema a nivel hormonal, a nivel de desintoxicación y a nivel de actividad cognitiva y conductual. Y eso es muy importante hacerlo hincapié. Nos quieren tontos de lo que se entera uno, cuando en realidad Sí. lo que te están fomentando es la margarina, que es un veneno. O la grasas, Martín, grasas trans, parcialmente hidrogenadas como son las margarinas, que es un auténtico veneno que el cuerpo no sabe qué hacer con ellas y las coloca donde no moleste. ¿Dónde no molesta? En órganos grasos. Finalmente se deposita en gran cantidad en la grasa blanca en la piel, en las vísceras, y ahí tenemos evidentemente un problema a nivel inflamatorio y metabólico. Y otra cosa, Ignacio, que se nos había olvidado por completo, se me había pasado por completo, los metales pesados. Sí, otro gran problema, los metales pesados y las micotoxinas, que fíjate, también la exposición a hongos, y sobre todo que las micotoxinas, al tener una barrera tanto de la mucosa del aparato respiratorio como del tubo digestivo muy permeable, permite pasar estas barreras a esas micotoxinas de hongos que no deberían pasar de forma fácil. Sin embargo, porque tenemos sustancias y elementos, digamos, binders en el tubo digestivo para poder neutralizarlo, para poder bloquearlo y mandarlo por las heces al exterior. Sin embargo, como tenemos una disbiosis intestinal en la mayor parte de la población y no aportamos elementos que pueden actuar de binders en la alimentación, pues evidentemente esas micotoxinas con una permeabilidad exagerada en el tubo digestivo ingresan dentro de del sistema. El hígado no puede eliminarlas, se sobrecarga y finalmente son neurotóxicas. Afecta al sistema nervioso, aparece fibromialgia, fatiga crónica y otras enfermedades asociadas a esto. Y luego están los metales pesados, que evidentemente son disruptores y fundamentalmente afectan al sistema nervioso. Son sustancias que son muy neurotóxicas. Ahí tenemos el aluminio, el mercurio, el cadmio, etcétera, que está produciendo una alteración muy importante del equilibrio dentro del sistema del organismo humano y a nivel del sistema nervioso. La glándula pineal, como os he dicho, es un ejemplo, está totalmente afectada a su calcificación por la presencia del aluminio, por la presencia del flúor, por la presencia, en este caso, de un material que no es metal pesado, pero sí se une al flúor, como es el glifosato, y evidentemente va a producir una alteración de la producción pineal cerebral de la melatonina, que, como os decía, no es simplemente la hormona del sueño, es un antioxidante muy importante del organismo y ese que permite, entre otras cosas, hacer los reseteos y las reparaciones importantes que realiza el organismo humano durante la noche, durante las horas de descanso. Y en este caso, ¿qué podríamos hacer para limpiar o nutricionalmente, para ayudar? Pues mira, lo primero es intentar minimizar la exposición. Antes de pensar qué hacemos para neutralizar, vamos a pensar qué hacer para reducir exposición. Evidentemente, en cuanto a metales pesados,
el agua que bebemos, que es el agua limpia, un agua de manantial. Si no tenemos agua de manantial, evidentemente utilizar filtros de ósmosis inversas, jarras que pueden o aparatos que pueden filtrar metales pesados, y ya estamos reduciendo la entrada al organismo humano. También evitando los alimentos que tienen, sabemos, mucha cantidad de metal pesado, como son aquellos que la cadena trófica van acumulando metales pesados. Por ejemplo, los peces o pescados azules de tamaño grande, como es el atún, el bonito, o, por ejemplo, el emperador, como también pescado. En cuanto a la alimentación, luego, evidentemente, sabemos que hay fármacos que introducen por vía oral o por vía inyectada metales pesados, como es el mercurio y el aluminio. Por tanto, ahí tenemos una entrada muy importante que, si para nosotros como adultos es grave, más grave es para un niño pequeño que tiene un desarrollo del sistema nervioso desde que nace. La barrera hematoencefálica no se cierra hasta el segundo año de vida, y todo lo que se le puede introducir por vía oral o por vía inyectada que metan metales pesados, tenemos asegurada la entrada de ese metal pesado al cerebro, y están en proceso de neurodesarrollo. Por tanto, la presencia de un metal pesado por sí mismo en un cerebro de un niño justificaría ya, y no vamos a meternos en otras situaciones que también están, la aparición tan importante como está habiendo del autismo, de los niños dentro del espectro del autismo, que hemos pasado en apenas 20, 30 años de uno de cada 10.000, 15.000 niños nacidos a uno de cada 30 que hay actualmente, por ejemplo, en Estados Unidos. Y se pronostica que vaya más. Yo convivo y trabajo con gente con autismo y, claro, ya ves por dónde vienen los tiros. Sí, totalmente. Por eso hay que intentar evitar la entrada de los tóxicos al interior. Y una vez que han entrado, pues podemos tener herramientas de desintoxicación, y qué mejor como sistema de limpieza el sistema inmune. El sistema inmune como principal sistema de coordinación del cuerpo, y por supuesto como sistema maestro de limpieza, tenemos que tenerlo óptimo. Y el sistema inmune se mantiene óptimo si no tenemos un estrés crónico. Vamos a evitar... Micronutriente... Uy, perdón. Sí, dime. No, estaba pensando en el sistema inmune y como y el metabólico, algún micronutriente que ayude. Se me viene a la cabeza el yodo, no fundamental, básico, pero ¿hay alguno más que recomiendes? Sí, mira, teniendo en cuenta que todos los sistemas del cuerpo funcionan a base de energía que es producida por la cadena energética, pues habrá que tener, incluso para pensarlo primero, energía. Y si la energía tiene que ser producida por las cadenas energéticas, que son las mitocondrias, tenemos que saber lo que necesitan las mitocondrias. Por tanto, tenemos que ingerir alimentos o complementos que aporten los micronutrientes que necesitan las mitocondrias para tener buena función y que tengan un buen número. Y ahí tenemos la vitamina del grupo B, por ejemplo, el selenio, por ejemplo, el magnesio, por ejemplo, el zinc, la vitamina C, la coenzima Q10, que la produce nuestro organismo, pero en situaciones de carencia o de situaciones, por ejemplo, que tomen fármacos que puedan inutilizar o dificultar la producción de coenzima Q10, tenemos que tomarla en forma de buiquinol, la forma reducida, que es mucho más biodisponible. Evidentemente, se puede ingresar por alimentación. Lo que os comentaba antes, hay que ver los pueblos ancestrales primitivos. Los órganos internos no muy cocinados aportan coenzima Q10, aportan vitamina B, aportan evidentemente biotina, colina. La propia colina la aporta el huevo, la yema del huevo. Por tanto, tenemos sustancias que, aportándolas con la alimentación o con complementos, permiten ya de entrada funcionar bien las mitocondrias, las cadenas energéticas celulares. A partir de ahí, teniendo energía, nuestros sistemas pueden funcionar. Y por tanto, tenemos que darle también, a partir de esa energía que ya disponemos, porque hemos hecho una alimentación o suplementación eficaz, tenemos lo que hemos dicho, la neutralización de la molécula reactiva del oxígeno, los radicales libres de oxígeno, hacer toma de tierra, hacer grounding, earthing, hacer esa toma de tierra que nos permite bajar el grado de oxidación celular. Evidentemente, un ejercicio físico moderado nos permite estar en un estado emocional equilibrado. Ya no es la masa muscular, que es una potente fábrica de energía, es uno de los tejidos que más mitocondria tiene, sistema nervioso, sistema inmune, sistema muscular, esquelético, tiene muchas mitocondrias. Por tanto,
con el ejercicio físico potenciamos un estado de bienestar con las dopaminas y con las endorfinas en un estado de equilibrio emocional, pero también nos permite producir mucha energía celular. Sudamos con el ejercicio físico, por tanto, estamos desintoxicando por vías que yo llamo secundaria desintoxicación, por la piel, a través del sudor. Entonces, fijaros, son herramientas que, si vemos un pueblo primitivo, ¿cómo salen los masáis en el día que amanece a cazar? Habitualmente en ayunas, andando o corriendo, es decir, haciendo ejercicio físico y en contacto con la tierra, descalzos. Sí, sí. En esta propuesta de sudar pasivamente con una sauna o con una sauna de infrarrojo cercano, ¿lo ves recomendable? Sí, yo soy muy partidario de la sauna y de la exposición a la luz roja del sol. Si podemos tener posibilidades, que las hay, evidentemente. Mucha gente me pregunta, Ignacio, yo por la tarde-noche, cuando salgo de trabajar, me puedo dar un paseo anocheciendo, pero por la mañana me voy a ir en coche o en transporte público al trabajo. Digo, vale, pues haz una cosa. Cuando te levantes, que está amaneciendo, abre la ventana, quita el cristal de en medio porque filtra la luz roja infrarroja, déjale abierto que entre la frecuencia solar completa a la habitación o en el dormitorio que estás haciendo la cama. Cuando vayas en el coche, deja la ventanilla abierta para que entre la frecuencia solar roja infrarroja por el hueco de la ventana de cristal de la ventanilla del coche que no has dejado hasta arriba cerrada. Hay herramientas muy sencillas que te permiten exponerte a la luz NIR, roja infrarroja del sol. Luego, evidentemente, exponte a la luz ultravioleta, porque la luz ultravioleta te va a permitir, entre otras cosas, fabricar vitamina D. Esa vitamina D que va a facilitar el buen funcionamiento de limpieza del sistema inmune, ya que todas las células inmunes tienen receptores nucleares de vitamina D. Son muchas herramientas, fijaros, que no hace falta gastarse dinero para ir cambiando hábitos, mirando las costumbres ancestrales que tenían nuestros pueblos primitivos y que siguen existiendo al día de hoy, afortunadamente todavía en la Tierra, para poder aprender de ellos y volver a la normalidad, a lo que deberíamos hacer en el día a día. Es casi un poquito de sentido común y también hay veces, y perdón que lo diga así, ¿no? Yo como vengo de la cocina, ¿no? Pues hay veces que lo que te apetece es lo que mejor te sienta, ¿no? Pues cuántas veces dices, no, esto no, que la grasita y tal, pero si te está apeteciendo, joder, como el jamoncito y te apetece la grasa y de repente estás ahí lleno de prejuicios, dices, no, la grasita no, pero a lo mejor es lo mejor, ¿no? Totalmente, y fíjate, cuando una persona se pone enferma, lo que le apetece es ayunar. El cuerpo te pide ayuno, sin embargo, acordaros que la insistencia de dar comida a la persona enferma. Pero vamos a ver, si el ayuno repara, el ayuno regenera la mitocondria. Esa cadena energética, a partir de las 72 horas de ayuno, se ve reforzada la función y el número de mitocondrias. Ya tenemos más energía para poder volver de la enfermedad al equilibrio del organismo. Y evidentemente algo muy importante, si tú no ingieres alimentos cuando estás enfermos, los recursos energéticos que gastaría inevitablemente el tubo digestivo van a ir a reparar el daño que hay en el terreno, en el organismo. Por tanto, te pide reposo, no te muevas, no gastes energía en el movimiento, no comas. Mantén el sistema digestivo en pausa para no gastar energía y dedica todos los recursos a reparar, a volver al equilibrio el terreno. Sí, sí, fantástico. Yo quería hacerte otra pregunta. Háblanos, o quería que nos comentaras de la biomedicina funcional. Sí, porque ahí tenemos los biólogos que somos biomédicos, como nos llaman los que dedicamos a biomedicina, y la funcional es porque modificamos las concentraciones moleculares de nutrientes que existen en nuestro cuerpo, fundamentalmente vitaminas y minerales a nivel ortomolecular, para volver el equilibrio en el terreno. Hacer esa corrección molecular de ese medio interno a través del ingreso de concentraciones elevadas de vitaminas y minerales fundamentalmente. Yo en la medicina funcional que practico incorporo otras visiones. Yo soy muy de incorporar la visión de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, evidentemente las 5 leyes biológicas. También creo en la homeopatía porque lo he visto. Al principio quizá de dedicarme a la medicina funcional yo la veía con ciertos recelos, pero yo sinceramente no solamente lo he visto el funcionamiento en humanos, lo he visto en animales. Y en un animal el efecto placebo con una homeopatía es complicado.
Entonces, con un humano sí, pero con un animal, un caballo que le des homeopatía y supere la enfermedad, vuelve al equilibrio del terreno, pues es complicado. Y luego, evidentemente... Tengo una amiga, perdón por el paréntesis, que se dedica a eso y tiene un éxito internacional precisamente con los caballos, homeopatía y flores de Bach. Efectivamente, es así, es así. Yo es cierto que me dedico más a nivel ortomolecular, en todo lo que ejerzo de biomedicina funcional, doy concentraciones de 1 o 2 rango de magnitud por encima de las recomendadas, estamos hablando por 10 o por 100 la concentración mínima recomendada, que es lo mínimo vital para no morir. Por tanto, hay que aumentar por 10 o por 100 la cantidad de vitaminas y minerales en concentraciones que se ingiere para intentar volver lo antes posible, haciendo una corrección molecular en el medio interno al equilibrio. Y, evidentemente, hay algo importante. Yo trabajo muchísimo la parte emocional, la parte de hábitos, porque si una persona pretende sustituir el medicamento de la medicina convencional por el complemento, el suplemento de la medicina biológica, estamos confundidos. No se trata de sustituir un fármaco por un complemento. Se trata de entender que si has perdido equilibrio es porque no tienes unos hábitos correctos, o por tu forma de entender o hacer la vida, o porque estás expuesta a un medio ambiente que te está agrediendo. Por tanto, te está intoxicando. Tienes que cambiar o de ambiente, o de estilo de vida, o de alimentación, porque no podemos, insisto, pretender reparar nada, porque el terapeuta no repara nada, lo hace el organismo. Aquel terapeuta que se ha osado de decir que cura enfermedades es un osado, es un ególatra o es un soberbio. Nosotros, terapeutas, lo que hacemos es facilitar herramientas con nuestro conocimiento e información para ayudar a una persona en su vuelta al equilibrio, en su vuelta a la salud. Pero el objetivo es empoderar a la persona para que vuelva a ser dueña de su ser, de su equilibrio, de su salud. Es que esto es lo fantástico de todo, y esto es a lo que vuelvo yo, ¿no? El cuerpo lo tiene todo por dentro, y simplemente es cambiar la mirada, cambiar el foco, abrir un poco la perspectiva y empezar a dejar entrar cosas que igual no teníamos en cuenta antes, o que hay mucha gente que todavía no se plantea cómo puede ser que una actitud frente a la vida le arregle una enfermedad, o una emoción le cambie una permeabilidad intestinal. Totalmente, incluso que te cambie lo que se llama pleomorfismo, que es ese cambio de evolución celular de bacterias a hongos, a virus, etcétera, o incluso parásitos, que es el grado mayor de intoxicación del terreno. Fijaros, y a mí me gusta mucho siempre repetir que la mayor parte de las enfermedades, como os he dicho de principio, son intoxicaciones. Ha habido muchas más llamadas enfermedades infecciosas a lo largo de la historia, que nos han dicho que mataron millones de personas, pero realmente fueron intoxicaciones. Lo que pasa es que el bombero estaba en el terreno incendiado, la ambulancia estaba en el accidente de tráfico, el policía estaba en el atraco. No fueron los culpables la policía del atraco, ni el bombero del incendio, ni la ambulancia del accidente de tráfico. Sin embargo, están en un terreno intoxicado. Y a mí me gusta mucho poner la afectación que realiza a nivel fisiológico la intoxicación en el terreno, para ese cambio de forma de metabolismo celular, en este caso de bacterias o de virus. Fijaros, por ejemplo, cuando una persona se intoxica de arsénico. El arsénico sabemos que durante la revolución industrial fue muy importante por la combustión del carbón. El carbón cuando se combustiona libera gran cantidad de arsénico. Y se echó la culpa de la tuberculosis, la llamada peste blanca, a una bacteria, el Mycobacterium tuberculosis. No, el Mycobacterium tuberculosis no está siempre en una persona con un diagnóstico de tuberculosis. ¿Por qué? Porque saliendo positivo, según el punto de vista clínico, que una persona tiene un cuadro compatible con tuberculosis, sin embargo, los cultivos y la tinción para esa bacteria salen negativos. Por tanto, no está presente. Y, sin embargo, en personas que no tienen tuberculosis, que son la mayoría, tenemos el Mycobacterium tuberculosis presente en nuestro tubo digestivo y también en nuestro pulmón. ¿Para qué está esta bacteria? Para cuando se produce una intoxicación en el pulmón o un daño, un crecimiento anormal del tejido pulmonar, pueda cambiar su forma y su metabolismo para auténticos carroñeros, llevarse por delante el tejido que está intoxicado, que está entrado en muchos casos en necrosis, en isquemia, o directamente a aquel crecimiento anormal desmedido del terreno, por ejemplo pulmonar,
que ha producido un crecimiento de bacterias que tenemos en el pulmón. Entre ellos el Streptococcus pneumoniae, a que se le echa la culpa de la neumonía, o el Mycobacterium tuberculosis, que se le echa la culpa de la tuberculosis. No, esta bacteria cambia su forma y su metabolismo para, una vez que el terreno tiene que volver a la normalidad porque el sistema inmune está encargado de limpiar, esas bacterias van al terreno para intentar eliminar como carroñeros el tejido que ha muerto, que ha entrado en intoxicación y que hay que eliminarlo para que no provoque un mayor daño en el terreno. Y fijaros, el propio arsénico se nos introduce en la alimentación a través del arroz. El arroz que se consume en Europa, el 85% procede del río Ganges, en concreto la desembocadura del río Ganges en la India, en el delta del río Ganges. Es el punto de la tierra con mayor nivel de arsénico en las aguas. ¿Qué ocurre? Ese arsénico es muy tóxico. Cuando un niño, un adulto, ingresa con la alimentación arsénico a través del arroz, ese arroz va a liberar arsénico y se va a absorber en la cavidad oral, en la mucosa faríngea y la mucosa oral. Intoxica el terreno. ¿Qué bacteria tenemos en la boca que es muy afín para poder modificar su forma y su metabolismo y eliminar el arsénico? ¿O la célula dañada por el arsénico? El Streptococcus pyogenes. Qué casualidad. La bacteria que se le echa la culpa de la escarlatina. Esa enfermedad llamada infecciosa que en el siglo XVIII, siglo XIX, principio del XX, producía, según la epidemiología, muchísima mortalidad, que se echaba la culpa a esa sintomatología llamada escarlatina a la presencia del Streptococcus pyogenes. ¿No será que esa bacteria produce enzimas, más llamados enzimas patológicos o patogénicos, factores de patogenicidad, para una vez que el arsénico ha contaminado el terreno, porque el niño consumía arroz con arsénico, pueda volver ese terreno al equilibrio, a ser eliminado el arsénico o la célula dañada por arsénico por esta bacteria? Lo vemos en el pulmón, lo vemos con una bacteria que se denomina nosocomial, es decir, según la visión de la medicina convencional, causante de enfermedad en el entorno hospitalario, enfermedad infecciosa. ¿Qué ocurre con una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa? Que según la medicina convencional puede causar en los hospitales enfermedades respiratorias graves, incluso la muerte. Esta bacteria, Pseudomonas aeruginosa, produce una sustancia llamada ranolípido que se utiliza por el ser humano cuando hay un vertido tóxico, fundamentalmente por químicos tóxicos, metales pesados, en un medio ambiente, por ejemplo, en un río o en una tierra, en un terreno, en un vertido tóxico. Se utilizan los ranolípidos que produce Pseudomonas aeruginosa para neutralizar, quelar, bloquear el tóxico ambiental. ¿No será que la bacteria que está en un hospital, Pseudomonas aeruginosa, y que está en el pulmón del paciente, una vez polimedicado, por tanto, invadido de químicos tóxicos su organismo, cambia su forma y su metabolismo para producir ranolípidos y bloquear los tóxicos que tiene ese organismo humano ingresado en un hospital? Y sin embargo, como están en un terreno intoxicado y la persona enferma, se le echa la culpa a esa bacteria de una enfermedad infecciosa nosocomial. No en vano la iatrogenia es la tercera causa de muerte, ¿no? Súper interesante el pleomorfismo. Y para mí hay algo que no sé si tiene sentido o no, pero cuando algo se convierte, una bacteria, un virus, en un parásito, o sea, quiero decir, cuando en vez de aportar, toma recursos, ¿no? Cuando se desequilibra y ¿tendrá que ver con el pleomorfismo o estoy equivocado? Sí, efectivamente, tiene que ver con pleomorfismo. Daros cuenta que el grado menor de intoxicación o un estado de equilibrio sería bacteriano, están las bacterias con nosotros en simbiosis, en equilibrio. Cuando hay un grado ya mayor de intoxicación aparecen hongos y virus. Los virus no dejan de ser más que mensajeros que emite la célula intoxicada o dañada para enviar un mensaje de instrucciones, un código de secuencia de instrucciones para intentar levantar la respuesta inflamatoria que lleva de la mano un sistema de reparación del tejido. Y además, con la inflamación se eleva la fiebre y la temperatura elevada de la célula a nivel intracelular facilita la fluidificación, que lo que hay dentro de la célula sea más fluido y permita sacar a través de la membrana plasmática al exterior el tóxico,
por tanto permite la fiebre con la inflamación, los mecanismos de desintoxicación a nivel intracelular y extracelular, y los virus, una vez que se va reparando el tejido dañado por una intoxicación habitualmente, van a ir frenando su replicación porque no tiene sentido. Si los virus son mensajeros, son bomberos que acuden a apagar incendios, una vez que el incendio está siendo apagado, el número de bomberos disminuye y una vez apagado definitivamente el incendio, el bombero desaparece del incendio, el virus desaparece del terreno. Y los hongos están fundamentalmente en un terreno que está muy intoxicado de metales pesados y también muy alto en niveles de glucosa, porque los hongos están en tejidos, insisto, muy intoxicados por metales pesados. Y luego los parásitos serían mayor grado de intoxicación. Cuando un terreno está muy intoxicado, aparece ya ese pleomorfismo que da lugar a las formas parasitarias, que es el grado mayor de pérdida del equilibrio y, por tanto, mayor facilidad a que esa enfermedad se prolongue en el tiempo y pueda producir, en el peor de los casos, la muerte de la persona. Pero en este caso, tú hablas de que los virus no se contagian, ¿no? Los No, parásitos sí. No, es que el contagio no existe. Es Por decir, eso, la teoría del contagio es una teoría. falsedad. Lo que hay es una transmisión de información tanto emocional, electromagnética, química como celular. Evidentemente, un virus respiratorio, como puede ser el virus influenza de la gripe, cuando en invierno sufrimos un daño por el frío, porque los epitelios respiratorios son muy sensibles a los cambios de temperaturas, esa célula epitelial respiratoria se intoxica, sufre un daño. Y ese daño hay que repararlo. Estamos codificados para llevar a cabo una reparación rápida de un tejido que ha sido dañado. ¿Quién se encarga de activar la inflamación? Los virus de la gripe, los virus influenza, que se van a generar en la célula epitelial respiratoria para ir de célula en células replicándose y que ese mensaje llegue a todo el tejido respiratorio dañado para poder ser reparado, y aquel que no se dañó, que tome medidas de protección para que el frío no le afecte o se pueda llevar a cabo el menor daño posible. Y además eleva, como os he dicho, la inflamación y también la fiebre. Por tanto, permitimos los mecanismos de desintoxicación celular. Por tanto, el virus puede ser transmitido por la respiración o por la tos de una persona a otra. Pero ¿qué pasa, Claudia o Martín, si yo tengo un estado llamado gripal porque mi terreno ha sido dañado por el frío o por un tóxico ambiental y emito hacia mis células virus gripales para poder reparar el daño, como bomberos que acuden a apagar incendios, y emito por la respiración, por la tos, el virus gripal a vuestro cuerpo y lo inhaláis? Si vuestro cuerpo a nivel de aparato respiratorio no está dañado, recibirá el mensaje de instrucciones, el sistema vuestro respiratorio analizará dicho mensaje, que es un virus, y si vuestro sistema no se tiene que reparar y se tiene que desintoxicar, será archivado el mensaje y no se ejecutará las instrucciones que lleva ese mensaje. A no ser que seamos unos paranoicos, ¿no? Claro. Somos unos paranoicos, nos podremos desarrollar, aunque sea un efecto nocebo o placebo, una enfermedad, ¿no? Porque nos han contado que, ¿no? ¿O no? Claro, efectivamente. Además, igual que imitamos una emoción de tristeza o de ira, si tenemos un entorno que nos está transmitiendo esta emoción, la emoción de ver toser a una persona y entrar en un miedo nos puede hacer perder el equilibrio y producir un cuadro de enfermedad, incluso similar a la que tenía la persona que supuestamente no transmitió un virus. Sí, pero mi pregunta perfectamente, no, el empoderarse, perdón, es importante es estar empoderado. Que mi pregunta precisamente era si en los parásitos ocurría lo mismo que con los virus. Sí, claro, Claudia, piensa que el mayor grado de intoxicación se refleja en la presencia. Uy, que se nos ha caído. Hay que repetir esto sí porque es la palabra proviene clave. de Espera, Ignacio, sí, rebobinemos. Es que te has quedado congelado en el momento culmine. Sí, entonces, efectivamente. A ver, sí, me estabas comentando que era exactamente igual. Yo te decía, bueno, con los virus lo entiendo perfectamente, estoy completamente de acuerdo. Y mi pregunta era si con a ver, yo creo que es igual, porque si simplemente es un grado más de intoxicación tendría que funcionar igual, pero aún así lo pregunto. Con los parásitos también, o sea, tampoco se pueden transmitir.
Sí, sí, igual que un virus, una bacteria, una emoción, una corriente electromagnética se transmite de individuos a individuos, un parásito se puede transmitir. Pero ¿qué pasa si tu terreno está en perfecto estado? El parásito va a ser eliminado, no va a superar las barreras primeras del cuerpo, la piel o las mucosas, y será eliminado por los sistemas de excreción. Claro, o sea que volvemos a lo mismo, es el terreno y como estemos depende de que esto pueda afectarnos de alguna manera o no. Efectivamente, el terreno lo es todo. Mira, si tú ingieres un alimento con parásitos, hay personas que en la misma comida que había parásitos, un animal, por ejemplo, desarrolla un cuadro llamado de enfermedad por la parasitosis asociada a ese parásito y, sin embargo, el mismo animal que comió ese mismo alimento no desarrolla ningún cuadro clínico. ¿Por qué? Porque su terreno está en un buen estado. Sin embargo, el que desarrolló la enfermedad tras comer alimento con parásitos, está claro que tenía un grado de afectación tóxica en el terreno. Luego hay un efecto natural que no sé si lo habrás oído, seguramente que sí, que es la mímesis. Es la mímesis, ¿no? Sí. Y uno está vomitando y a uno le entran arcadas, pero es por mímesis, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, piensa una cosa, Martín, Claudia, pensar una cosa. Lo que os decía antes, el cuerpo somos emociones, somos energía. Al final, cuando una persona está en un estado emocional tóxico, intoxica el entorno que tiene. Igual pasa con el resto de las situaciones. Al final transmitimos si es el terreno, si una persona a nivel emocional está estable y recibe el impacto de una persona tóxica, no le va a hacer ningún daño. No va a cambiar su estado emocional esa persona, a pesar de verse impactada por una intoxicación emocional. Igual pasa con los microorganismos o los parásitos o los virus. Si tú recibes esa información a través del mensaje de un virus o recibes un parásito que proviene de un tejido o un sistema o un terreno intoxicado, si tu terreno está en perfecto estado, lo que va a hacer es amortiguarlo, lo va a eliminar. Y una cosa, Ignacio, perdona, Martín, una cosa, estamos los dos aquí como locos. ¿Esto pasaría igual entonces con los alimentos? O sea, si tú no estás, el alimento tampoco te tendría por qué sentar mal. Totalmente. No, lo que pasa es que fíjate, hay los alimentos en buen estado y en mal estado. Yo, por ejemplo, aquí no le ha ocurrido comer unas ostras o comer unos mejillones, unas navajas y en la mesa Ay, Ignacio, se te está yendo, te estás quedando congelado, nos estamos poniendo todos muy nerviosos, porque aquí cuando estamos aquí ya como locos preguntando, te me quedas congelado. A ver ahora. No. A ver ahora. A ver, sí, déjame ver. La voz funciona mejor. Ahora la voz, sí, pero de repente... ¿Y la imagen? Así un poco. Pero sí, ya, ahora está mejor, pero es que ha habido un momento antes, pero es que no te quería parar, que te me has quedado congelado, pero es que he dicho, o sea, es que me da igual no verle. Con oírle me basta. Perfecto. Pero ahora ya hemos recuperado la señal, ¿no? Ahora. Sí, perdona. Autopista. Vamos a seguir aquí. Sí, por eso os digo que es importante los alimentos en buen estado, en mal estado. Evidentemente, cuando uno comparte un alimento que viene intoxicado, por ejemplo, con un parásito, con una bacteria, con una toxina, depende del terreno del receptor de ese alimento, va a ser efecto hacia pérdida de equilibrio o no. Pero no hay contagio, simplemente hay transmisión de un elemento que depende 100% del terreno. Correcto. Y una pregunta, ¿no ocurre esto del cántaro que va a la fuente? No tanto que pues al final, hombre, sí, claro. Mira, ahí lo tenemos con los cereales. Si tú estás ingiriendo una alimentación alta en cereales, que sabemos que es inflamatorio por un gluten desgraciadamente modificado genéticamente, es un aglutinante. Terrible. Sí. Terrible. Con una glucosa, una densidad glucémica muy elevada, que provoca disparo de insulina, que sabemos que dispara la inflamación. Si finalmente estás basando tu alimentación en carbohidrato de densidad glucémica elevada, va tanto el cántaro a la fuente que al final revienta. Sí.
Quería comentarte una cosa. Yo tuve la enorme suerte de conocer a Máximo Sandín, asistir a un taller organizado por Lee, te acuerdas, ¿no? De Luis Lázaro, Sí. también el que ha escrito este libro de la microbiótica, de la microbiota, y en el que yo he participado muy, muy sutilmente, ¿no? Hablando pues desde lo que comprendía, ¿no? Y es que se abre un universo, no solamente en la palatabilidad, que es un poco de lo que yo hablaba, ¿no? De qué techos se rompen con las fermentaciones y con trabajar mano a mano con los microorganismos, pero es que en todas las áreas, ¿no? Que es que nos volvemos una especie de superhombres, ¿no? Bueno, Totalmente. superhumanos, quizá. Totalmente. Además, fíjate, Máximo Sandín, tú le escucharías hablar del origen de la vida en cuanto al paso de la parte inorgánica a orgánica, que son los microcimas, descubiertos por Antoine Béchamp en el siglo XIX, y posteriormente Enderlein y otros investigadores han ido profundizando en ese preamorfismo y estableciendo que son los microcimas, a través de biofotones, los que dan paso de las formas inorgánicas a las formas orgánicas, que en el terreno, dependiendo de las condiciones ácidas y de intoxicación del terreno, van cambiando su forma y su metabolismo hacia lo que os comentaba antes. Esos microcimas darían lugar a bacterias, a bacilos, doble bacilos, esporas, hongos, virus, parásitos, dependiendo de la estructura en cuanto a nivel de intoxicación del contexto de intoxicación del terreno. No, lo del Y, pleomorfismo además te puede llevar a terrenos tan inhóspitos como alimentarse de la luz, o son devaneos. Sí, mira, hay algo muy claro. La luz no da vida, el agua también. El agua, sabéis que la produce la propia célula. La propia célula, igual que produce luz, la luz ultravioleta, parte del espectro ultravioleta está producida por la propia célula, por la mitocondria. Producimos luz desde nuestras propias células. Producimos agua. Gran parte del agua que tiene nuestro cuerpo debía tener procede del metabolismo mitocondrial. Es un agua estructurada. Es un agua en el que los solventes se diluyen perfectamente en esa agua estructurada, tanto el micronutriente y macronutriente que entra en la célula como el tóxico que debe salir al exterior. Es decir, y para que se produzca ese agua estructurada, nuestra actividad mitocondrial de caldera energética, pero también de producción de otros factores moleculares y energéticos, tiene que estar bien. Y para estar bien, tenemos que estar en contacto con las bacterias que están en nuestro intestino. Esa conexión entre la mitocondria, originalmente bacteria, con las bacterias intestinales, y tenemos que estar en conexión con la luz del sol, con las corrientes electromagnéticas de la Tierra, las corrientes Schumann, con las corrientes electromagnéticas que vosotros y yo emitimos. Por eso, importante esas buenas relaciones sociales, porque al final el contacto con los seres vivos, eso nos permite pues interactuar a nivel energético y a nivel molecular y a nivel microbiano. sí, perdona, yo tenía otra pregunta más porque así como se supone que lo que tenemos es que tener un equilibrio en las bacterias, en los virus, ¿no? Y con los parásitos, entonces, ¿cómo sería? ¿Nos desparasitamos? ¿Cómo funciona esa parte? ¿Cómo funciona Mira, ese equilibrio o desequilibrio? sí, el mejor desparasitante es hacer procesos de no incorporar tóxicos o una vez incorporado desintoxicar. Si tú quieres quitarte parásitos de en medio, lo primero que tienes que hacer es dejar ingerir tóxicos y de eliminar tóxicos en la mayor posibilidad que tengas de herramientas. Tanto la sauna, como comentamos antes, el ejercicio físico por el sudor, los baños con sal al 2%, que permite una perfusión a través de la piel de tóxicos, quelantes de metales pesados, como puede ser el cilantro o la zeolita, o el propio silicio que quela el aluminio, el mercurio, por ejemplo, sacar tóxicos del cuerpo. Si tú consigues tener un grado bastante importante de capacidad de desintoxicación y el terreno está bastante equilibrado, la posibilidad de que haya una parasitosis es mínima. Por tanto, no hay que tener tampoco miedo al parásito. Lo que hay que tener miedo es al miedo, precisamente. Sí, o sea, lo único que hay que tener miedo. Yo muchas veces cuando digo parásitos, así inconscientemente me confundo con políticos, pero bueno, eso es un tema. Tampoco hay que tenerles Sí, miedo, ¿no? sí, tampoco hay que Somos tener miedo. televisiones. Si el terreno está en buen estado, también esos parásitos que nos gobiernan entrarían ahí en el redil. Serían, digamos, nuestros Serían servidores. aliados, alguna vez podrían ser aliados si no los alimentamos tanto.
Bueno, yo dudo mucho porque si te das cuenta, si uno mira la historia de la humanidad, cuando éramos cazadores-recolectores y finalmente ya fuimos más sedentarios con la agricultura-ganadería, aquellos que no sabían hacer nada y simplemente trapicheaban se convirtieron en políticos. Efectivamente, el trapicheo. Mira, Ignacio, es que nos quedan tantísimos temas por resolver que, como te dije, cuando empiezo a nombrar todos los tóxicos a los que estamos expuestos, agresiones y todo esto, pues son una barbaridad, una barbaridad. Pero me gustaría que como para ir poniendo a tierra, porque me gusta que al final siempre como que bajemos todo a tierra y demos 2 o 3 tips ahí importantes y fáciles. ¿Con qué nos quedaríamos? ¿Con qué 3 cosas importantes puedes decirle tú a las personas? Mira, estos 3 cosas importantes para de estos conocimientos, de estos hábitos ancestrales que tenemos que tener, que tenemos que recuperar para así poder empezar a recuperar nuestra salud, a recuperar nuestro poder y a encontrarnos con nosotros mismos. Pues mira, mirando esos pueblos primitivos, teniendo en cuenta que el ser humano es espíritu, es mente y es cuerpo, pues tener un equilibrio en las 3 partes. En la parte espiritual, evidentemente, la parte mental, la parte de la psiquis, tener un buen equilibrio emocional. Y para eso, lo que os comentaba, hacer un trabajo interno, ver el sentido de vida de cada uno, ver que en esta vida hemos venido a colaborar y ayudar a los demás, no he venido a la competencia a ver quién puede tener más, sino a ver quién puede dar más. Eso es muy importante, el que da recibe y el dar da tranquilidad, da paz interna. Tener evidente ese propósito de vida, luego evidentemente en cuanto al cuerpo, no someterle a ese estrés crónico, a ese estrés que se llama distrés, mantener un bajo grado de inflamación. La inflamación aguda, como os decía, te salva la vida, pero la inflamación sostenida del tiempo acaba con la vida. Por tanto, alejarse de situaciones estresantes de forma crónica, saber enseguida volver al equilibrio a nivel emocional, por tanto, huir de relaciones tóxicas, rodearte de personas que comparten tus mismos ideales, que valores morales y proyectos de vida similares, es muy importante. Y eso las tribus lo tenían, cosa que nos han alejado de lo que es una tribu. El concepto de tribu es muy importante porque comparten esos ideales. La alimentación fundamental que hemos hablado, alimentación real, nada procesada, basada en alimentos naturales, ecológicos, bio, de proximidad y de temporada, exponerte a la luz del sol, el sol da vida, hacer ejercicio físico moderado para que te facilite esa importante producción de factores hormonales y energéticos que es el músculo, pero también te aporte factores endocrinos como son las endorfinas y que te dan placer, te dan la alegría, te dan felicidad, te dan tranquilidad. Y luego, evidentemente, el contacto con la Tierra. El poder tener ese contacto no solamente con los electrones que nos aporta la Tierra, sino lo que somos. Somos seres vivos. Y por tanto tenemos que tener contacto con animales, con plantas y con microorganismos. No tener miedo, perder ese miedo que nos han hecho, especialmente de 2020, establecer un mal terreno, tanto a nivel psíquico como a nivel emocional y a nivel físico del organismo, y perder ese miedo. Creo que el ser humano se tiene que empoderar, entender que no tiene que ceder a terceros su vida, no tiene que ceder por una supuesta seguridad su libertad. Es muy importante defender la libertad del ser humano y entender al ser humano como un grupo, porque somos al final seres homo sapiens que siempre ha vivido colaborando en tribus. Yo creo que este propósito de vida, Ignacio, de verdad, con toda la generosidad lo cumples a raudales, por todo lo que nos estás convidando. Muchas Pues muchísimas gracias. gracias a ti. Y nada, sí, eso. Y lo del aislamiento, pues está a la orden del día y nada, pues reunirse, incluso con lo que comentabas de toma de tierra, ¿no? Pues que eso es aislarnos de la tierra, aislarnos en cubículos, aislarnos con nuestra mente o con nuestros teléfonos, ¿no? Pues nada, Totalmente. gracias Es por que los tips.
las sociedades actuales han sido ya construidas muy alejadas de lo que realmente es el ser humano. Entonces tenemos que mirar esas costumbres ancestrales, esos hábitos de vida adecuados para volver a tener la vida que realmente tenemos que tener, que es la vida del Homo sapiens como ser humano que somos, con esa mente privilegiada que tenemos, pero sobre todo tener esa capacidad de amortiguación que la tenemos, pero no perderla cediendo nuestra libertad por una falsa seguridad. No, sí, que toda la información la tenemos. O sea, es que todo lo tenemos dentro, lo único que tenemos que hacer es recordarlo. Sí, recordar pero qué somos y recordar qué necesitamos. Y además tener en cuenta que la sociedad actual y el último programa que hicimos juntos, Juan Zaragoza, Inmaculada Fernández y yo, en la salud de examen, lo arrancó el programa Juan Zaragoza con ello. Desgraciadamente esta vida está llena actualmente, la sociedad actual, de personas necias que no aprenden ni de errores propios ni de ajenos. El sabio aprende de errores ajenos, el inteligente aprende de errores propios, pero la persona necia ni aprende de errores propios ni ajenos. Sigue equivocándose. Y desgraciadamente la sociedad actual, por el ritmo de vida, por la ingeniería social, por el miedo, está llena de personas necias que desgraciadamente en muchos casos, y mira que intentamos, aquellos que hacemos un esfuerzo por abrir ojos y mentes, van directas al precipicio. Por eso, cuanto más logremos llegar esos mensajes a la gente, por lo menos sabios, muchos no van a llegar y muchos no llegaremos, pero por lo menos que seamos inteligentes. Sí, sí. Oye, Ignacio, pues me encanta todo esto, me encantaría poder volver a contar contigo porque es que se nos han quedado tantas cosas fuera, pero bueno, vamos a ir poco a poco con los temas que hemos ido sacando, con todo esto que nos has traído, con esta nueva conciencia y esta nueva manera de mirar las cosas que para unos resulta muy extraña. Otros hemos empezado ya a oírlas, a digerirlas, a entenderlas y a decir, anda, pues es que esto tiene mucho más sentido que lo que yo había pensado siempre. Pero claro, como no me lo cuestioné, pues lo seguía pensando. Entonces, pues es muy importante la labor que estás haciendo, muy importante el trabajo que estás haciendo ahí como una hormiguita, diciendo las cosas con tanta amabilidad, con tanta tranquilidad, tan didácticamente, porque es que lo explicas de una manera que es que se entiende perfectamente. Entonces, Ignacio, muchísimas gracias por este grandioso trabajo, por estar aquí, por querer compartir toda esa sabiduría y esa nueva visión, por abrir tantos ojos. Y bueno, ha sido un placer enorme. Pues muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de llegar con este mensaje a tanta gente, a vuestra plataforma, a vuestro proyecto, que entre todos estamos ayudando a tantísimas personas. Es fundamental la labor que estamos haciendo todos juntos. Muchas gracias. Y pues de verdad, bueno, muchísimas gracias. Martín, gracias por estar aquí. Y bueno, hasta la próxima, que nos vemos pronto. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Hasta luego, Martín. Gracias. Suprahumano, el canal que te ayuda a recordar.